Presidente de la República y la señora Procuradora Margarita Cabello, que nos acompaña a esta hora. Procuradora, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Un saludo especial para ti y toda tu audiencia. Sabe que ayer mucha gente en el país quedó preocupadísima con alguna declaración suya que quisiéramos profundizar a esta hora en Caracol Radio. Y es el hecho de, y digo delicadísimo porque estamos hablando del primer magistrado de la nación, del presidente de la República, el hecho de poner sobre la mesa la situación de que el presidente de la República estaría desconociendo el orden constitucional con esa declaración. ¿Cuál es su posición hoy, pasadas las horas y habiendo analizado con mucha profundidad lo que dijo el presidente de la República y lo que han comenzado a opinar los que saben de este asunto, los juristas y las personas como usted que tienen una responsabilidad con el Estado? ¿Sí incumplió el orden constitucional? ¿Sí quiere incumplirlo el presidente o no, Procuradora? Gustavo, el presidente lo ha repetido, que cumple la sentencia de la Corte Interamericana y no el ordenamiento jurídico colombiano. Y eso es grave. Un país con un presidente de la República que manifieste que no va a cumplir el ordenamiento jurídico colombiano, sino un internacional, ya de por sí es peligrosísimo para el ordenamiento colombiano. Pero además aquí es claro, Gustavo, la Corte Constitucional ya analizó la sentencia de la Corte Interamericana y dio su determinación. Guste o no guste, hay que acatar la decisión de la Corte Constitucional. Y el presidente tiene que entender que no le gustó la decisión, tiene que acatarla. Esa es la regla de una democracia colombiana tan fuerte en este país por tantos años. No hay más nada que hacer. Y si mañana o pasado hace una Asamblea Nacional Constituyente y le quitan la competencia a la Procuraduría General de la Nación frente a los electos popularmente, a mí me toca acatarla. Esa es la regla de cualquier funcionario público. Por eso la preocupación grave del presidente de desacatar una decisión constitucional que es la máxima autoridad de nuestro país. Procuradora, ¿de cuántos funcionarios estamos hablando en el país que quedarían en esa situación de limbo de que la Procuraduría los sanciona y el gobierno dice no voy a cumplir esta decisión? Diana, hagamos un cálculo, son 1.104 municipios en el país que tienen sus alcaldes, cada alcaldía tiene su consejo, cada gobernación tiene sus diputados, los gobernadores de cada departamento, más las juntas las juntas comunales de cada municipio. Estamos hablando de miles de funcionarios electos popularmente, Congreso de la República. O sea, es un número alto y ya la Corte Constitucional, estudiando la constitucionalidad de la sentencia de la Corte Interamericana, dijo que la Procuraduría, por orden de la Constitución Política y de la Constituyente del 91, sí tenía la facultad y la competencia para investigar y sancionar a los funcionarios electos popularmente. Ya lo dijo. Y eso sí, extendió y dijo, bueno, que el funcionario judicial, no juez penal, que es el Consejo de Estado, debe decir la última palabra y revisar la decisión de la Procuraduría. A mí puede no gustarme esa última parte, puede no gustarme, pero tengo que acatarla y tengo que respetarla y todos tenemos que hacerlo de igual manera. No, entonces, yo diría que el choque que están hablando de trenes no es conmigo. Yo estoy acatando lo que dijo la Corte Constitucional y respetando, ni más faltaba, el ordenamiento jurídico. Lo preocupante para la democracia colombiana, en donde yo hablo de la preocupación de una ruptura, más en este momento electoral, es que el presidente diga claramente que va a acatar en la decisión de la Corte Interamericana y no quiera acatar porque no le gustó el análisis y la constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional en su decisión. Ese es el punto. Señora Procuradora, ayer escuchando a Diana Calderón y a nuestro director del servicio informativo, Alfonso Ospina, en el noticiero del mediodía, muchos colombianos quedamos con una inquietud anexa a todo esto que está pasando. ¿Para usted el Consejo de Estado ha sido suficientemente claro y efectivo en este caso concreto o no? El Consejo de Estado, como Consejo de Estado, no ha tomado una decisión en ese sentido. Hay unas decisiones aisladas de un magistrado que aplicó la excepción de inconstitucionalidad frente a una sentencia de constitucionalidad. Le dejo a los juristas el análisis de si eso es posible o no, porque yo acato lo que diga la Corte Constitucional. 2, el Consejo de Estado, en una decisión con salvamento de voto, que es la segunda que hay, en un caso muy triste para el país y muy triste que lo haya revocado el Consejo de Estado, determinó que en el caso de Merlano se debía aplicar la convencionalidad y no la decisión de la Corte Constitucional. Yo en eso sigo insistiendo. La Corte Constitucional tiene la última palabra en Colombia
para determinar la validez o invalidez de las leyes. La ley disciplinaria fue estudiada por la Corte Constitucional con el análisis de la sentencia de la Corte Interamericana. Y la Corte Constitucional, que tiene la última palabra en una democracia como la colombiana, ya dijo cómo debía actuarse y cómo debía cumplirse esa sentencia de la Corte Interamericana, avalando la competencia de la Procuraduría para hacer esas sanciones y que el Consejo de Estado hiciera su parte de revisión. Todas esas decisiones van a terminar en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tendrá que mirar si lo que está diciendo el Consejo de Estado es lo correcto o no es lo correcto, y yo como procuradora acataré la última decisión de la Corte Constitucional, que es la que tiene que decir la palabra en el ordenamiento jurídico colombiano. Repito, las decisiones del Consejo de Estado por vía de acción de tutela, con seguridad, terminarán en la Corte Constitucional y será ella la que dirá la última palabra. Procuradora, pero la Corte Constitucional está por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento fue la que protegió al presidente Petro, digamos eso para el contexto, fue el que protegió al presidente Petro frente a las decisiones de la Procuraduría cuando Alejandro Ordóñez. Claro, la Corte Constitucional en Colombia es la que dice la última palabra. El estatuto disciplinario, el código disciplinario fue demandado por inconstitucional por no acatar la decisión de la Corte Interamericana. Y la Corte Constitucional es quien determina cómo debe entrar la convencionalidad en nuestro país. Y ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia expedida en febrero de este año, donde dijo que en una interpretación armónica entre lo que dice la Corte Interamericana y la estructura constitucional colombiana, la Procuraduría seguía manteniendo la competencia para sancionar, pero previa a la revisión que debía hacer el Consejo de Estado. Esto está definido ya. Ya aquí no es decir si se acata una sentencia interamericana, porque ya la Corte Constitucional lo definió. Yo tengo que acatarlo. Y repito, si mañana la Corte Constitucional dice algo distinto, yo tengo que acatarlo, aunque el presidente es la persona encargada de acatar esa decisión. Por eso es tan peligrosa para la democracia que un presidente mande el mensaje que no va a acatar una decisión de la Corte Constitucional. En Colombia, la Corte Constitucional dice la última palabra. Pero, procurador, ante la pregunta que hace Vanessa, es que el artículo 93 de la Constitución también dice que los tratados y convenios internacionales, y el de la IDH es uno de ellos, cuando se reconocen derechos humanos y se prohíbe la limitación, prevalecen en el orden interno. O sea que, en realidad, tampoco está tan claro. Claro que está claro. La Corte Constitucional dio la claridad que se necesitaba, estudió ese artículo 93, estudió la sentencia y tomó la decisión. No determinó claramente que no se podía aplicar al pie de la letra la orientación del juez penal, y ya la Corte Constitucional lo estudió. Eso fue lo que hizo en febrero la Corte Constitucional, estudió el ingreso al ordenamiento colombiano de la sentencia de la Corte Interamericana y la adecuó en esa interpretación armónica entre lo convencional y lo constitucional colombiano. Es más, también hay unas convenciones anticorrupción que también, en mi criterio, tienen que ver con derechos humanos, que dicen todo lo contrario a lo que está diciendo la sentencia de la Corte Interamericana. Las convenciones anticorrupción de la OEA y de la ONU dicen claramente que pueden otras autoridades, en la lucha contra la corrupción, tomar decisiones frente a funcionarios electos popularmente. Y esa es otra convención que también nadie quiere recordar, no sé por qué razón, en donde claramente se dice lo contrario. Y quiero decirles algo, la suspensión provisional del alcalde, que no fue tocada por la Corte Interamericana, tiene que ver como una medida preventiva en favor de la comunidad. Es que las decisiones disciplinarias no son arbitrarias, son fundamentadas en la protección de la comunidad de Riohacha, para proteger el patrimonio público de Riohacha frente a una investigación de una posible o presunta actuación indebida en una licitación pública del acueducto de Riohacha. Y ahí estamos protegiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía, presuntamente vulnerados por el alcalde. Yo estoy acatando las decisiones constitucionales como me corresponde a un Estado de Derecho, me guste o no me guste. Eso es claro. Ahora, procuradora, si el presidente decide no nombrar alcalde, que es lo que tendría que hacer, pero igual usted ya tiene esa destitución, ¿qué pasaría con Riohacha o con cualquier otra ciudad donde usted tome una decisión y el presidente no decida no nombrar al funcionario que lo reemplazaría? Sí, yo quiero decir algo en primer lugar. Eso no queda, eso genera, el presidente está generando ingobernabilidad y caos. Nosotros, en aras del principio de la colaboración armónica, le pedimos al presidente
porque eso siempre se ha hecho así, en trabajo armónico entre los órganos, se le pide al presidente que nombre el reemplazo del alcalde de Riohacha. Al no cumplir con eso y la alcaldía de Riohacha verse en situación de ingobernabilidad y de caos, ha tomado o se toman otros mecanismos legales que existen para suplir ese encargo. Hoy hay un alcalde encargado en Riohacha de otra manera, con otros mecanismos legales, pero todo originado por el caos del presidente que no quiso cumplir de manera armónica el nombramiento del encargo. Pero además es algo importante decirlo, ahí tengo yo una preocupación. El presidente realmente tiene un verdadero conflicto en lo individual, porque es una sentencia de él, a favor de él. Y entonces el conflicto está entre el interés de que se cumpla a su manera la decisión a favor de él y la posición como presidente de la República, en donde tiene que respetar la institucionalidad y la Corte Constitucional está diciéndole que no se puede cumplir al pie de la letra. Entonces, ahí uno mira y dice, Dios mío, está atendiendo más su interés personal frente a la situación y a los intereses propios del Estado y la institucionalidad colombiana, porque la solución nunca puede ser desacatar a las autoridades judiciales o administrativas de su propio país. Es que es claro, lo que está haciendo el presidente, que está atacando directamente a la rama judicial y atacando a los órganos de control, al desconocer a la Procuraduría y a la Corte Constitucional. Mañana puede ir contra las decisiones del Consejo de Estado porque no le gustaron, o contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia porque no le gustó, o contra una decisión de la Fiscalía, o en fin. Porque es que aquí el problema no es si nos gusta o no nos gusta. A mí muchas cosas no me gustan, pero hay que cumplirlas porque ese es el ordenamiento jurídico colombiano. Y ahí es donde está el caos y la preocupación mía como procurador y representante de la ciudadanía y la preocupación de los ciudadanos de un principio de ruptura de un Estado democrático. Eso es lo peligroso. Señora Procuradora, ¿usted piensa tener algún tipo de contacto más directo en términos formales con el gobierno o eso no es posible en esta situación? Nosotros, Gustavo, desde el primer día hemos estado en conversaciones con el gobierno. Es que los canales están abiertos y de hecho la armonía ha estado en que desde hace 2 meses y medio el presidente no ha cumplido con designar al encargado y nosotros no hemos hecho escándalo, no hemos armado controversia, no hemos denunciado, sino estamos en ese trabajo armónico para darle tranquilidad a los ciudadanos de buscar un punto de encuentro. Lo que pasa es que ya cuando me dicen y le dicen al público que van a desacatar una decisión de un Estado colombiano para irse a una de fuera del Estado, ya me toca salir a decirlo y decir, ojo con la ruptura de la democracia, pero los canales siempre han estado abiertos y seguirán abiertos. Claro que sí, eso es lo correcto, pero hay que respetar el ordenamiento. Cuando lo cambien, ya será otra situación. Si quieren hacer una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar lo que quiso el constituyente del 90, si quieren hacer algunas reglas nuevas, yo acataré el ordenamiento jurídico, pero hoy no podemos mandarle un mensaje al ciudadano de a pie de decirle, miren, señores, cualquier funcionario público aquí que no le guste una decisión puede incumplirla y desacatarla, porque está violando los derechos humanos o porque allá hay una convención internacional que ya fue estudiada en Colombia y no la van a sacar, y no quieren acatar lo que Colombia estudió con su órgano competente que es la Corte Constitucional. Ese es el peligro, esa es la preocupación. Procuradora, muchas gracias, muy amable como siempre por su tiempo para la audiencia de Caracol Radio. Buen día para usted.